Bienvenidos al tercer episodio de este canal que hemos llamado Narcotons. Acá seguimos revisando los perfiles de los principales capos de narcotráfico, la primera generación que dio forma a los cárteles, y se los cuento con el objetivo de que todos entendamos mejor cómo es que hoy tenemos el país que tenemos. Ahora hablaremos de quien también ostenta un apodo de alcurnia del crimen organizado. Hablaremos de Rafael Caro Quintero, el narco de narcos. Bienvenida, bienvenido, vamos a comenzar. Como parte de la primera generación de grandes capos de narcotráfico, Rafael Caro Quintero tiene un origen muy similar al de todos sus contemporáneos. Nació en 1952 en Badiraguato, Sinaloa, en la empobrecida Sierra Madre Occidental, donde a mediados del siglo pasado solo había 3 caminos para huir de la pobreza: migrar a Estados Unidos, sembrar para sobrevivir y convertirse en traficante de drogas, siempre devolviendo a la comunidad parte de las ganancias para no ser tildado de criminal, sino un supuesto benefactor. En ese contexto nació Rafael Caro Quintero, hijo de Emilio Caro y Emeline Quintero, un ganadero de poca suerte y un ama de casa, respectivamente. La familia Caro Quintero criaba vacas flacas y becerros hambrientos en tierras regaladas en el Giro de la Noria, donde costaba que creciera hasta el maíz por la dureza de la tierra. Caro Quintero tuvo una infancia muy pesada. A los 12 años abandonó la escuela para darle de comer a sus 9 hermanos ante la repentina enfermedad de su padre, quien falleció cuando el protagonista de este video tenía apenas 13 años. 3 años más tarde, es decir, cuando cumplió 16, decidió abandonar Badiraguato para probar suerte en Caborca, Sonora, una ciudad que hasta la fecha no se repone de esa mudanza, y más tarde les diré por qué. Allá en Caborca trabajó como ganadero, eso ha dicho, pero hay otra versión que se cuenta en aquel municipio. Dicen que su tío Lamberto Quintero Payán, hermano de su madre y quien ya era un capo importante de las drogas en Sinaloa, lo mandó a Caborca a probarlo como traficante. El adolescente resultó bastante hábil para el negocio y a los 18 años ya había aprendido a manejar camiones cargados de marihuana y amapola, propiedad de Pedro Avilés, el León de la Sierra. ¿Lo recuerdan? El del segundo video. Dentro de la organización criminal del León de la Sierra, Caro Quintero hizo una alianza poderosa con 2 socios, Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carriño. De él hablaremos un poco más en el siguiente episodio. Ese trío subió al poder y fundaron el Cártel de Guadalajara, innovando con una mirada internacional. Fueron los primeros en hacer tratos con mafiosos centroamericanos que les extendieron puentes hacia cárteles sudamericanos, especialmente el de Pablo Escobar, quienes hacían llegar avionetas cargadas de droga para que los mexicanos nunca dejaran de abastecer a los consumidores estadounidenses. ¿Y recuerdan a Kiki Camarena, el agente de la DEA que se infiltró en el Cártel de Guadalajara? El que provocó un decomiso de toneladas de droga que causó un importante descalabro financiero a sus engañados jefes. Pues el rancho del Búfalo, del que les hablé en el episodio anterior, era propiedad de Caro Quintero, quien para entonces ya había dejado muy atrás su pasado de pobreza. Rápidamente, con ayuda de la estructura criminal del Pacífico, que surtía de drogas a los gringos, se transformó en un acaudalado capo al que le gustaba vestir camisas de seda, automóviles de lujo, joyería vistosa y codearse con políticos locales a quienes compraba con la facilidad de quien adquiere un electrodoméstico. Era tan rico que a Caro Quintero en un principio le apodaban el Príncipe. Y bueno, ¿se acordarán del destino de Kiki Camarena? Por soplón fue secuestrado por órdenes de Félix Gallardo, torturado por días y su cuerpo abandonado en una zanja en La Angostura, Michoacán, lo que desató la furia del gobierno de Estados Unidos, que amagó con invadir al país si no se hacía justicia a la gente antinarcóticos. Ese asesinato, se acordarán, dividió al Cártel de Guadalajara. Félix Gallardo se creía intocable, se quedó en México y fue arrestado. Pero Caro Quintero no quería quedarse en México a ver cómo le iba. Estaba nervioso, muy nervioso. Así que, 40 días después de la muerte de Kiki Camarena, el narco de narcos sintió que todo se le iba a complicar. Acudió con una discreta escolta al Aeropuerto Internacional de Guadalajara y el 17 de marzo de 1985 tomó un avión hacia Costa Rica. Creía que en los verdores del país centroamericano podía esconderse hasta que todo se calmara, pero se equivocó. Durante su tiempo en la cúspide, Caro Quintero llegó a declarar que tenía tanto dinero que podría pagar la deuda externa de México. Esta declaración la habría hecho al entonces presidente Miguel de la Madrid,
mostrando el poder económico que había alcanzado gracias al narcotráfico. En 2013, Caro Quintero fue liberado por un error judicial, pero en 2015 la Suprema Corte de Justicia ordenó su reaprehensión. Se mantuvo prófugo durante casi una década, al mismo tiempo que el cártel de Guadalajara se preguntaba por la ubicación exacta de Caro Quintero. Otra familia poderosa quería resolver el misterio de la localización de una mujer de la alta sociedad. Nadie sabía dónde estaba Sara Cristina Cosío Vidaurri Martínez, hija del secretario de Educación del Estado de Jalisco, César Cosío, y sobrina de quien sería el gobernador del mismo estado, Guillermo Cosío. Sara Cristina, esta mujer que estaba desaparecida al mismo tiempo que desapareció, Caro Quintero, era una socialista de Jalisco, adinerada, distinguida, guapa y joven. Conoció a Caro Quintero a principios de los 80 en un restaurante concurrido por políticos y celebridades, El Lido. Y ahí, después de 3 o 4 citas, ambos iniciaron un romance inesperado e intempestivo, según cuenta el periodista Jesús Esquivel en su libro La CIA, Camarena y Carlos Quintero. El noviazgo entre ambos era un secreto a voces en la alta sociedad de Jalisco, así que la DEA intervino a los teléfonos de la familia Cosío, esperando una prueba que los llevara a Caro Quintero. Y les funcionó. En una llamada privada, escucharon a Sara Cristina intentando convencer a un familiar de que ya no la buscaran más, que la dejaran en paz. Les dijo que no estaba secuestrada, sino que había huido con Caro Quintero porque lo amaba. Aquello fue suficiente para dar con los dos. Finalmente, el 15 de julio de 2022, fue recapturado en Sinaloa por elementos de la Marina y la DEA. Su detención marcó el fin de una de las persecuciones más largas en la historia del narcotráfico mexicano. Actualmente, enfrenta un proceso de extradición a Estados Unidos, donde es buscado por múltiples cargos relacionados con el narcotráfico y el asesinato de Kiki Camarena.